Y yo quiero, para ver esta historia, yo quiero que leamos primeramente estos dos versos o estos tres versos que están en Lucas capítulo 1, verso del 5 al 7. Dice: cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios. Y yo por eso subrayé esta parte del verso. Eran como justos a los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Varias cosas que resaltan estos versos, ¿verdad? Eran justos ante los ojos de Dios, eran cuidadosos de obedecer todos los mandamientos del Señor, pero igualmente había una condición en la vida de ellos. Él era anciano en este momento de la historia, y Elizabeth, además de ser anciana, ya también había sido estéril y por eso nunca había podido estar embarazada. Y es aquí donde tenemos nuevamente que preguntarnos si tenemos la fe suficiente para recibir algo bueno de Dios. Ahí habla de un hombre y una mujer, un matrimonio, dos personas que eran justos, guardaban la palabra, guardaban una vida recta delante de Dios, pero al parecer Dios no se había acordado ya de ellos. Al parecer Dios solamente recibía la fidelidad, el servicio, la entrega de estas personas, pero ellos no habían recibido el deseo, el anhelo de su corazón, que era haber tenido hijos. Y en ese punto yo quiero que tú y yo resaltemos algo, y es que para tú y yo tener fe de recibir algo de Dios, debemos de entender que necesitamos algo más que simplemente ser justos, que hacer lo bueno, que hacer lo correcto. Quizá no es tu caso, pero el caso de alguien más. Personas que hacen lo bueno, hacen lo correcto, hacen lo justo delante de Dios y entienden que por eso ya Dios va a hacer algo en sus vidas. De manera que para recibir una respuesta necesitamos más que hacer lo correcto y serle fiel a Dios. Voy a repetirte esto. Para tú y yo recibir una respuesta de parte del Señor, tú necesitas algo más que hacer lo correcto y de serle fiel a Dios. Y yo sé que esto le puede cuestionar a algunos, puede decir, pero espérate, hay algo que yo no entiendo. ¿Cómo que si yo hago lo correcto y soy fiel a Dios, hay algo más que debo de hacer? ¿Qué más? ¿Sabe que esto desmonta, esta declaración que estamos poniendo acá, desmonta una falsa teología, una falsa enseñanza de un Dios que hace transiciones con nosotros? Un Dios que mercadea con nosotros. Un Dios que nos dice a nosotros, mira, haz eso y yo te voy a dar esto. O da Dios. Es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces se nos enseña también cuando es el momento de ofrendar, cuando es el momento de diezmar al Señor, o cuando es el momento de tú ser generoso con alguien en la calle, alguien en el supermercado, alguien en un semáforo, y cuando te encuentras en ese punto de generosidad desafiante, dices, bueno, yo sé que si nadie me está viendo, pero Dios me ve, y yo sé que si yo doy, el Señor me dará más. ¿Sabe? Eso es una mentira. Eso es una mentira, eso es una falsa enseñanza. Dios no anda mercadeando con nosotros. No es que tú das para que Dios te dé. Ciertamente, la Escritura nos enseña que hay un principio espiritual que conforme a como tú siembras, tú vas a cosechar. Y eso lo vemos en la naturaleza misma.
Mientras más semillas siembras, más árboles tú vas a tener. Y esos árboles más frutos van a dar. ¿Estamos claros? Sin embargo, no debe ser lo que mueve nuestros corazones. Aquí vemos a esa pareja con una vida correcta delante de Dios. Pero esta vida correcta delante de Dios no eliminó una condición a la cual ellos estaban atravesando. Tener una vida correcta delante del Señor no quita la posibilidad de que tú tengas que tener una larga espera para una respuesta, para un milagro, para una manifestación de Dios en tu vida o en tu familia. Dice acá, volviendo nuevamente al pasaje, igual era un poquito más, ¿verdad? Dice el verso 7, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo. Voy a detenerme ahí. Dice que Zacarías ejercía el orden sacerdotal. Zacarías estaba sirviendo al Señor. Zacarías pertenecía a un grupo. Y voy a darte algunos detalles. Y la razón por la cual te quiero dar detalles de lo que representaba, lo que dice estos versos, es porque a veces lo leemos y le pasamos por arriba, pero hay un significado detrás de todo esto. Dice el verso, volviendo al verso 8, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Me detengo ahí. Algunas cosas que tenemos que resaltar aquí en esta mañana. Dice que Zacarías pertenecía a un grupo de sacerdotes. Dice que pertenecía al grupo de Abías. ¿Qué implica el grupo de Abías? El grupo de Abías, habían 24 grupos sacerdotales. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, hay una descripción de eso, de los diferentes grupos sacerdotales que estaban llamados a ministrar en el templo de Dios. El grupo de Abías era el octavo grupo. Entonces, estos 24 grupos sacerdotales, durante todas las semanas le tocaba a un grupo ministrar en el templo. Por ende, había aproximadamente un promedio de 2 semanas al año que cada grupo le tocaba ministrar al Señor en el templo. Ahora, ¿cuántos sacerdotes habían en la época de Zacarías? Habían alrededor de 20,000 sacerdotes. Y si hacemos una media, de 700 a 1,000 sacerdotes pertenecían al grupo de Abías. Síganme. Zacarías no era un sacerdote principal. Él era un sacerdote más dentro de 700 a 1,000 sacerdotes de su grupo. Un grupo que solamente le tocaba 2 veces al año servir al Señor. Resulta que el día que le toca, esa semana que le toca al grupo de Abías, echan suerte. Dice que un sorteo, imagínense como si fuese una lotería, poner todos en papelitos, 700, 800 papelitos, cada papelito con un nombre. Sacuden la tómbola, entran la mano a ver quién va a salir. Y hacen así: Zacarías. Quizás Zacarías tenía años, 20, 30, 40, 50, 60 años esperando que alguna vez le tocase poder servir al Señor. Estamos hablando de que era una persona ya anciana. La Escritura no lo registra, pero si lo hubiese acontecido, lo hubiese resaltado, según algunos estudiosos de la Escritura. Es decir, que durante toda su vida
durante toda una espera de poder servir al Señor en el templo, le tocó por primera vez ya siendo anciano. Zacarías no estaba en el mejor momento de su vida. Ya estaba en la postremería de sus años, de su vida. No estaba en el mejor momento. Ya Zacarías no solamente había envejecido físicamente, sino que también su fe había envejecido. Y ustedes dirán, ¿por qué dices esto? Que la fe había envejecido. ¿Sabe que hay personas que tienen la fe vieja, envejecida? Una fe que se va desgastando con el tiempo al no ver a Dios obrar en su vida. Personas que tienen fe para servirle, como dije yo al principio. Yo me imagino Zacarías sirviendo. Me tocó, oh, gloria al Señor, me tocó servir. Y ya Zacarías anciano, no sé cómo caminaba, si tenía fuerza para caminar, si caminaba derecho, si caminaba encorvado. La Escritura no lo dice, pero yo me quiero imaginar un Zacarías ya anciano, ¿verdad? Porque dice el verso que leímos al principio, dice que los dos eran ya muy ancianos, no dice anciano, muy ancianos. Yo me imagino Zacarías caminando, ¿verdad? Le tocaba preparar el incienso para el sacrificio en el templo. Y preparando todo esto, todos los elementos. Zacarías está en eso, preparando los elementos. Y cuando va a hacer el sacrificio, dice que se le aparece un ángel de parte del Señor. Me imagino el susto de Zacarías al ver el ángel. Algo iba a suceder. Zacarías no sabía, pero algo iba a suceder, porque mientras él estaba ministrando en esa, como le llamo yo, fidelidad silenciosa. ¿Sabe cuál es esa la fidelidad silenciosa? Esa fidelidad donde muchas personas no lo ven, donde a pesar de tus pruebas, de tu tristeza, de tus dificultades, tú sigues siéndole fiel al Señor. En esa fidelidad silenciosa, Zacarías ministrando al Señor, el ángel se le aparece. Y dice acá en Lucas 1, dice en el verso 13, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Tu petición ha sido oída. Óigame bien, ¿no? ¿Cuántas peticiones tenía Zacarías? Yo me imagino que tenía muchas peticiones. Y los hombres que son casados acá, ¿verdad? Los que tienen pareja, saben que dentro de las muchas peticiones podemos tener petición a veces. Señor, mira, esta mujer, quiétamela un poco, Señor. Que baje las revoluciones. Esa puede ser una petición, ¿verdad? Yo no sé. No, mía no. Esa no es una petición. Yo doy gracias al Señor todos los días por la mujer mía. Pero me conviene decirlo, ¿verdad? Pero el punto aquí es que de todas las peticiones que tenía Zacarías en su vida, había una petición especial. Una petición que nunca había tenido respuesta. Una petición que quizás había traído cierto nivel de amargura a su corazón en un momento determinado. Y era no tener hijos. No tener hijos. No tener hijos. Dice, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará volver a muchos de los israelitas al Señor, su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Es tremendo esto, ¿verdad? Porque Dios le está diciendo acá a través de un ángel a Zacarías, Zacarías, no solamente tú tendrás respuesta, tú tendrás un hijo, sino que tu hijo será grande. Tu hijo va a ser aquel que va a preparar el camino a mi hijo. Es como que Dios te dijera a ti en estos momentos y te dice, y pon tu nombre ahí, y te dijera en estos momentos, tu espera ha sido larga.
Tu espera ha caído casi en el borde de la desesperanza. Pero hay una respuesta mía para tu vida. Y mi respuesta va a sobrepasar tus expectativas. Mi respuesta a tu vida va a sobrepasar tus anhelos más profundos. Es lo que Dios estaba haciendo con Zacarías. Era lo que Dios le estaba diciendo que iba a suceder en la vida de él y en la vida de su mujer Elizabeth. Pero Zacarías necesitaba tener fe suficiente para recibir, para abrazar. Él era fiel al Señor. Pero tú y yo tenemos que entender algo, que la fidelidad te mantiene, nos mantiene en el camino, pero es la fe la que nos va a permitir recibir las promesas de Dios. Voy a repetirte esto: la fidelidad te mantiene en el camino. Tú eres fiel y te mantiene en el camino. La fidelidad te ayuda a ser constante. La fidelidad al Señor es lo que te permite a ti perseverar momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos donde las luces y los aplausos están a ti, y momentos donde muchos, aún personas amadas, te dan la espalda, y tú te mantienes fiel, y eso te ayuda a mantenerte en el camino. Pero la fe es lo que te permite recibir las promesas. Por eso Jesús en un momento le dice a una mujer que había sufrido la pérdida de su hermano, le dice: no te he dicho que si crees, si tienes fe, verás la gloria de Dios. Cuando decíamos en principio que para recibir una respuesta necesitamos más que hacer lo correcto y serle fiel a Dios, es porque tú y yo necesitamos ser personas de fe y tener una fe que sea suficiente para recibir de Dios. Si tú y yo no tenemos una fe que pueda recibir de Dios, eso puede sabotear un proceso o puede retrasar un cumplimiento de Dios en nuestras vidas. Ahora, mira lo que dice en los versos siguientes. Verso 18, dice Zacarías: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá eso? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Si hago una pregunta aquí lanzada al aire, y yo sé que algunos me van a responder. Si yo te pregunto a ti, ¿por qué Zacarías? ¿En qué se basa Zacarías para decirle al ángel eso? Muchos vamos a entender que lo que Zacarías estaba viendo era su realidad y no quién le estaba haciendo la promesa. Y el punto acá es, por eso hablamos de fe para recibir algo del Señor, es porque algo bueno del Señor, es porque muchas veces tú y yo nos relacionamos con Dios desde nuestra humanidad. Y aquí viene lo segundo que yo quiero que tú te puedas llevar en esa mañana, y es que tú y yo no podemos corrernos el riesgo, no corramos el riesgo de filtrar la fe en Dios a través de nuestra humanidad. Voy a repetirte esto: tú no puedes tener fe a Dios o fe en Dios desde tu humanidad. Desde tu humanidad. Zacarías dudó. Zacarías fue incrédulo. Pero la incredulidad de Zacarías, ¿en qué estaba basada? ¿En qué estaba basada la incredulidad? La incredulidad de él estaba basada en dos cosas, en varias, ¿verdad? Pero quiero resaltar dos. Estaba basada en su presente. ¿Cuál era el presente que él estaba viviendo? Dice que él era anciano, muy anciano. Muy anciano. Ella era muy anciana también. Dice que ambos, cuando leímos el verso 7 de este mismo capítulo, dice que ambos eran muy ancianos. Había una realidad, había un presente que era lo que estaba gobernando el espíritu del hombre. Y muchas veces tú y yo podemos estar siendo gobernados por un presente, por una realidad que estamos viviendo. Y cuando tú y yo nos acercamos a Dios, no podemos acercar a Dios correctamente.
creyendo que Dios es real, creyendo que Dios es verdadero, creyendo que Dios es todopoderoso. Pero cuando nos acercamos a Él y filtramos nuestra relación con Él desde nuestra humanidad, desde nuestras limitaciones, quiero decirte que tu fe y mi fe se va a ver corrompida, se va a ver afectada a tal punto que puede sabotear lo próximo que Dios va a hacer en tu vida. Estaba viendo su presente, estaba viendo el presente de Elizabeth, pero había otra cosa también. Dentro de su humanidad, recuerden, él era muy anciano ya. Y cuando el ángel se le aparece, le dice, tu petición. Si él, siendo muy anciano, el ángel le dice que va a recibir un hijo, y él dice, óyeme bien, yo no estoy seguro que esto va a suceder, En pocas palabras, yo no creo que Dios pueda hacerlo. Yo no creo que Dios pueda hacerlo. Pero si eso era una petición de él, y él dice ahora, yo no creo que Dios pueda hacerlo, es porque esa petición venía con él desde cuando ellos eran jóvenes. Y cuando tú tienes una petición por años y nada sucede, ¿qué viene a tu corazón? Viene tristeza, viene amargura, viene frustración. De manera que él, aunque está recibiendo una promesa de Dios, está filtrando su relación con Dios desde la tristeza, desde la amargura o desde la frustración. Y son de las cosas que tú y yo tenemos que tener cuidado en el día de hoy. Estamos hablando de un regalo, esa es la serie, ¿verdad? Regalo que lo cambia todo. ¿Y cuál es el regalo? El regalo es Jesucristo. Y como veíamos en la semana anterior, en Cristo Jesús habita la plenitud de la deidad. Y tú y yo estamos completos en Él. Pero no hay manera alguna de tú y yo poder experimentar o vivir en esa plenitud divina cuando tú y yo nos relacionamos con Dios desde nuestro presente o desde la frustración, el dolor o la amargura del pasado. Él está diciendo aquí, esto no. Yo no estoy seguro, no. Yo sé quién es Dios, ¿verdad? Yo sé que Dios es todopoderoso y todo esto, pero no. No creo, no creo que lo pueda hacer. Más adelante, aparece una jovencita en la historia. Hay una jovencita en la historia y quiero leerlo. Pero solamente voy a leer verso 34 en adelante. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será eso, puesto que soy virgen? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Óigame lo que estamos viendo acá. María es esa virgen que el profeta Isaías, más de 700 años antes, había profetizado que de una virgen nacería el Salvador. María es esa jovencita, según los estudiosos, de 14 a 16 años. Una jovencita, una niña, una adolescente de 14 a 16 años tenía María aproximadamente. Estamos hablando que Zacarías era un hombre muy anciano y era del octavo grupo sacerdotal de los 24 que eran. Tenía años en el ministerio, años en el servicio, años de fidelidad. Pero dio la respuesta incorrecta. Porque su fe de alguna manera se había afectado por el tiempo. Sin embargo, esto contrasta con esta jovencita de apenas 14, 16 años, sin ninguna profundidad teológica. No se habla nada acerca de María en cuanto a su formación teológica, si fue al instituto bíblico, si ella era predicadora, si era nada de esto, ¿verdad? No lo vamos a encontrar. María era una jovencita que fue bienaventurada entre todas, como dice Elizabeth cuando la saluda luego.
pero tenía así como ella era virgen en lo natural, tenía una fe pura también. No tenía una fe contaminada por la frustración, por el dolor, por la respuesta no recibida. Por eso cuando María le responde al ángel, María no dice como Zacarías. Zacarías dice, ¿cómo puedo estar seguro? En pocas palabras, él dudó. Sin embargo, la respuesta de María, mira cómo es. Verso 34, ¿cómo será eso, puesto que soy virgen? En pocas palabras, María está diciendo, óyeme bien, yo sé quién es Dios, yo le creo a Dios, sé que Dios lo va a hacer. Ahora yo quiero que tú me des claridad, ¿cómo va a ser esto? ¿Se dan cuenta la diferencia? Una cosa, yo no estoy seguro que Dios lo haga, y otra es, yo sé que Dios lo puede hacer, ahora yo quiero saber cómo lo va a hacer. La fe se debilita cuando intentamos controlar lo que solo Dios puede hacer. Voy a repetir esto. La fe se debilita cuando tratamos de controlar. Zacarías quería controlar las cosas. Zacarías decía, pero que ya yo estoy viejo, yo no creo que pueda suceder. Yo me imagino él mirando a su mujer. Dice que Elizabeth, cuando el ángel se le aparece a María, dice, Elizabeth tiene 6 meses embarazada. Sí, es Elizabeth, la que es vieja y la que llamaban estéril. ¿Y sabe por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Yo no sé qué etiqueta tú tienes. Yo no sé qué estigma tú cargas. Pero si algo quiero decirte en esta mañana es que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero tenemos que entrar en esa relación con Dios donde tenemos que estar dispuestos a rendirlo todo a Él. Porque la fe se debilita cuando intentamos controlar lo que solo Dios puede hacer. Ciertamente, era imposible que 2 ancianos, además de un background de esterilidad, tuviesen un niño. Es imposible que una jovencita que no había conocido hombre alguno, ella estaba desposada, ella estaba comprometida con José, pero era imposible. Por eso ella dice, óyeme, ¿cómo va a ser esta cuestión? Porque yo no conozco varón. ¿Cómo va a ser este asunto? Son cosas que son imposibles. Pero la actitud de ella, vemos en los versos siguientes, dice que cuando el ángel le dice, verso 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Miren, yo quiero que entendamos un poco el contexto y no voy a profundizar mucho ahí. ¿Cuál es el contexto? Una jovencita comprometida, salir embarazada, implicaba muerte segura a piedras. José no estaba ahí. Es decir, ella corría riesgo de ser desechada, de ser repudiada por toda la comunidad, pero peor aún, de ser apedreada. La ley indicaba que esta fornicación y adulterio, porque ya había un compromiso con José, esto lo que conllevaba era que ella fuera lapidada, colocada en un lugar, y el pueblo tenía libertad para tirarle piedra porque ella había fallado a su voto. Esta fe es una fe como que está dispuesta a tomar riesgo. Es una fe que está dispuesta a que Dios haga su voluntad, aunque tú desconozcas los detalles. Por eso que volvemos a decirte esta mañana que la fidelidad te mantiene en el camino, pero la fe te permite recibir las promesas de Dios. Finalmente, dice aquí la historia. Por eso le dije que íbamos a enfocarnos en esta parejita, ¿verdad? Zacarías y Elizabeth. Dice, entonces Zacarías dijo al ángel, volviendo al 18,
dijo al ángel: ¿cómo podré saber eso? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de esos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitarme mi afrenta entre los hombres. Para quitarme mi afrenta entre los hombres. Miren esto, la fe nos mueve a recibir y obedecer a Dios, aún no tengamos el cuadro completo. María obedeció al Señor. Cuando el ángel dijo: mira, tranquila, que no hay nada imposible para Dios, María solamente dijo: mira, aquí está tu sierva, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando vemos la historia de Zacarías y Elizabeth, dice que a causa de su duda, a causa de sus temores, Zacarías fue enmudecido hasta tanto el niño naciese. Hay mucha conjetura. Se dice que era por disciplina, otros dicen que era para que sus palabras no fueran incrédulas, etcétera. Podemos hacer mucha conjetura. Lo que sí sabemos es que cuando llega a la casa y hace el trabajo, la parte del trabajo de él, ¿verdad? Él y Elizabeth, dice que Elizabeth concibe, se recluye por 5 meses y luego testifica, dice: el Señor me ha quitado mi afrenta ante los hombres. Y la razón por la cual Elizabeth da esta declaración es porque Elizabeth estaba en el lugar donde a veces tú y yo estamos. Un lugar donde tenemos esa fidelidad silenciosa. Pero otros critican, murmuran o cuestionan lo que está sucediendo en nosotros o lo que no está sucediendo. En la antigüedad se creía que una mujer era estéril porque había pecado, porque no estaba haciendo lo correcto, porque era un juicio de Dios. Imagínense ahora ustedes, estos dos ancianos, toda su vida, toda su trayectoria, dice que ellos eran justos ante los ojos de Dios, pero siendo cuestionado y criticado por otros, y tener que callar y manejar la vergüenza, manejar el dolor. Pero la fe, María tuvo una fe diferente. María, cuando vino la promesa, ella creyó, ella obedeció, aunque no tenía todo el cuadro completo. Y dice, y termina la historia, verso 39. En estos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Porque me ha acontecido eso a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. ¿Qué vemos aquí?
Recuerden la promesa que hubo sobre Zacarías. Tú vas a tener un hijo y aún desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. Cuando Elizabeth tenía 6 meses, María llega a darle la noticia de lo que estaba sucediendo y solamente el saludo hizo que Elizabeth se llenara del Espíritu Santo y por ende el bebé Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Eso es algo imposible, algo sobrenatural, pero es exactamente lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Es lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros. Dios quiere irrumpir en lo ordinario de tu vida y de mi vida con lo eterno. Pero Dios quiere que tú y yo lo miremos a Él. Miren eso, la fe, y esto lo vemos en María, la fe no se centra en el milagro, sino en el Dios que lo hace. Quizás tú y yo estamos enfocados ahora en un milagro. Quizás tú y yo estamos enfocados en una petición en nuestro corazón. Yo quiero invitarte a que no nos centremos en el milagro, sino en el Dios que lo hace. La respuesta a María, ¿y cómo va a ser esto? Yo soy virgen, yo no conozco varón. ¿Cómo será esto? Dice, el ángel dice, no, tranquila. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Te va a cubrir su sombra. Porque óyeme bien, no hay nada imposible para Dios. Cuando María escuchó esto, María dijo, es que ya, esto no tiene que ver cuán difícil sea que suceda esto. Tiene que ver con el Dios a quien yo le he creído. Yo no sé cuán difícil sea lo que tú quieres ver, lo que tú quieres avanzar, lo que tú quieres recibir o transicionar en tu vida, pero no te centres en eso. La invitación en esa mañana es que te puedas centrar en el Señor, porque eso es lo que permite que tú y yo podamos desarrollar una fe para recibir de Dios. Estamos celebrando Navidad, ¿verdad? Y yo sé que a algunos no les gusta este tema de la Navidad, y como dije el domingo pasado, que la Navidad eso es pagano, no, que la Navidad no es ahora, porque realmente Jesús nació en primavera, no en invierno, porque él estaba en un establo y la temperatura en invierno es diferente, y un sinnúmero de cosas. Óyeme bien, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de esos datos históricos o geográficos, sino de lo espiritual. ¿Qué representa Jesús en nuestras vidas? ¿Qué representa ese regalo que Dios nos dio a través de Jesús? Ese regalo que lo cambia todo. Aún para recibir ese regalo, tú y yo necesitamos fe. Por eso es que el mismo Señor nos dice que con el corazón se cree para justicia y con los labios se confiesa para salvación. Si hay un regalo, si hay algo que tú y yo tenemos que celebrar, es Cristo Jesús en nuestras vidas. Vemos la historia de esta pareja y quise traerla sobre el tapete porque muchas veces tendemos a idealizar, ¿verdad? Pero esta pareja es tan común como tú y como yo. Una pareja con frustración, una pareja quizás con dolor, con tristeza, con respuestas no recibidas a pesar de su servicio y fidelidad a Dios. Pero hubo un momento donde el Eterno irrumpió lo ordinario y produjo el milagro en sus vidas. Hay un momento que lo eterno quiere irrumpir en lo ordinario de tu vida. Y voy a orar en ese momento, pero antes de orar, quiero invitarte a que, como un plan de cómo manejar estas verdades, cómo manejar estas realidades, yo quiero primero invitarte a que tú puedas renunciar a creer a Dios desde tus circunstancias. Yo quiero
invitarte a eso. Yo quiero que tú y yo dejemos de creer a Dios, de ver a Dios desde lo que vivimos, desde tu cuerpo, desde tu salud, desde la circunstancia que está viviendo en tu matrimonio, desde la circunstancia que está viviendo financieramente tú o el país. Yo quiero que renuncies a creer a Dios desde tu pasado, desde el pasado de tu familia, desde una maldición que tú has visto en todas las mujeres en tu familia. Yo quiero que hoy puedas levantarte, puedas pararte firme y decir: ¿sabes qué, Dios? Yo renuncio a verte a ti desde mis circunstancias, desde mi humanidad, y hoy decido verte a ti como quien eres. Eres el único y verdadero Dios, para el cual no hay nada imposible. Renuncia hoy a relacionarte con Dios desde esas limitaciones que has tenido. Hoy tú decides serle fiel, mañana le fallas. Hoy decides si te comprometes con Dios para tal o cual cosa, y mañana cae y dices: ¿sabes qué, Dios? Ya yo no voy a seguir comprometiéndome contigo, porque mira quién soy. Soy un fracaso. Tú no eres un fracaso. Tú eres un hombre, eres una mujer, eres un joven con un plan, con un propósito eterno, y solamente tienes que rendirte a Él. Y lo segundo tiene que ver con tú activar tu fe con obediencia consistente y expectante. Voy a repetirte esto: activar tu fe con una obediencia consistente y expectante. Consistente es que le creas a Dios, no desmayes. No desmayes. Y si te sientes débil, busca a alguien igualmente de fe que camine contigo este trayecto. A veces necesitamos compañeros de fe que nos ayuden a caminar hasta alcanzar el cumplimiento del propósito. Y una fe expectante. Espera recibir de Dios lo que Dios ha prometido. Espera recibir de Dios lo que tú has guardado en tu corazón de parte de Él. Aunque pasen los años y aunque las cosas se pongan difíciles, espera en Dios. Eso es lo que nos ayuda a desarrollar una fe para recibir de Dios. Quiero orar, quiero detenerme aquí. Quiero invitarte a que te pongas de pie unos segundos, por favor, si lo puedes hacer, ¿verdad? Y quiero que por un instante mires hacia atrás.